¿Qué cambiaría en tu vida profesional si aprendieras a detectar valor antes que los demás, presentar tus ideas con más claridad y entrar en cada conversación sabiendo exactamente qué quieres conseguir? Esa es la diferencia que separa a quienes esperan oportunidades de quienes saben construirlas. La mentalidad comercial no consiste en presionar, hablar más ni convertir cada relación en una venta. Consiste en observar mejor, entender qué problema merece atención, traducir tu trabajo en un resultado valioso, demostrar por qué pueden confiar en ti y conducir la conversación hacia una decisión concreta. A lo largo de este audiolibro, vas a aprender a reconocer oportunidades reales, formular propuestas que se entienden, defender tu tiempo y tus condiciones, presentar el precio dentro del valor, negociar sin regalar margen y crear suficientes opciones para no depender de una sola respuesta. Empieza con una pregunta sencilla que puedes usar desde hoy. Ante la próxima conversación importante, ¿qué problema existe? ¿Qué cambio tendría valor? ¿Qué evidencia puedes aportar? ¿Y cuál debe ser el siguiente compromiso? Esa forma de pensar es la que puede ponerte por delante del 99% de las personas. Capítulo 1. Aplica el filtro comercial desde hoy. Antes de preparar una presentación, responder un mensaje o entrar en una reunión, detente durante 2 minutos y formula 4 preguntas. La primera es, ¿qué problema tiene consecuencias reales para la otra persona? La segunda, ¿qué cambio sería suficientemente valioso como para justificar atención, tiempo o dinero? La tercera, ¿qué evidencia puede reducir el riesgo de confiar en mi propuesta? La cuarta, ¿qué compromiso concreto debería producir esta conversación? Ese es el filtro comercial de 4 decisiones. Su utilidad no depende de que trabajes en ventas. También sirve en una entrevista laboral, al proponer una iniciativa dentro de una empresa, al negociar un plazo, al ofrecer un servicio, al pedir recursos para un proyecto o al decidir si una oportunidad merece tu esfuerzo. La mayoría de las conversaciones profesionales se debilitan antes de empezar porque nadie define estas 4 piezas. Una persona prepara diapositivas sin saber qué problema intenta resolver. Otra enumera todo lo que sabe hacer, aunque la otra parte solo necesita una mejora concreta. Alguien más confía en que su entusiasmo compensará la falta de pruebas. Muchos terminan una reunión con una frase vaga. Seguimos hablando. Nada se decidió. Ninguna responsabilidad quedó clara. Y el siguiente paso depende de que alguien recuerde retomar el asunto. Pensar comercialmente consiste, en buena parte, en impedir que ese tipo de ambigüedad gobierne tu trabajo. Toma una situación sencilla. Imagina que eres diseñadora y una empresa te pide renovar su presentación comercial. La respuesta habitual sería preguntar cuántas diapositivas necesitan, cuándo quieren recibirlas y qué estilo visual prefieren. Son preguntas útiles para producir, pero todavía no son preguntas comerciales. El filtro obliga a mirar antes el problema. Tal vez el equipo no logra explicar su propuesta en reuniones con clientes. Quizá cada vendedor improvisa un discurso distinto. Es posible que la presentación actual sea tan extensa que las conversaciones se pierdan en detalles. Cuando identificas esa consecuencia, el trabajo deja de ser hacer diapositivas y pasa a ser ayudar al equipo a presentar una oferta con una historia común y una decisión clara. El cambio valioso podría ser reducir confusión, aumentar coherencia o acelerar la preparación de cada reunión. La evidencia podría incluir un caso anterior, una muestra, un proceso de trabajo o una primera página rediseñada. El compromiso final no tiene por qué ser la compra inmediata. Puede consistir en que el responsable comparta la presentación actual, confirme quién decide y reserve una segunda conversación para revisar alcance. Ahora la interacción tiene dirección. El filtro también revela cuando no existe una oportunidad suficiente. Supón que una conocida te pide algunas ideas para mejorar su negocio. Habla durante media hora. Describe problemas generales y espera recomendaciones gratuitas. Si no aparece una consecuencia concreta, un resultado que quiera conseguir ni una disposición a actuar, la conversación no es todavía una oportunidad comercial. Puede ser una charla amistosa, una exploración o una petición de ayuda. Confundir esas categorías provoca desgaste. Terminas invirtiendo energía en personas que no han decidido cambiar nada, mientras descuidas conversaciones donde sí existe prioridad. La mentalidad comercial no obliga a convertir cada contacto en cliente. Te permite reconocer qué clase de intercambio está ocurriendo y actuar en consecuencia. La primera pregunta del filtro, por tanto, no es ¿cómo puedo vender esto?, sino ¿qué problema merece realmente una solución?
La diferencia parece pequeña, pero cambia el orden de toda la conversación. Quien piensa desde la venta inmediata busca argumentos para colocar lo que ya tiene. Quien piensa comercialmente estudia la situación y decide si su capacidad encaja. Esa postura reduce la necesidad de convencer, porque la propuesta se construye alrededor de una consecuencia que la otra persona ya reconoce. También protege contra un error frecuente: enamorarte de tu solución antes de comprender el contexto. Un programador puede estar orgulloso de una automatización compleja, aunque el cliente solo necesite un proceso más claro. Una consultora quizá prepara un diagnóstico de 20 páginas, cuando el equipo necesita decidir entre dos prioridades. Un empleado podría pedir presupuesto para una herramienta nueva, sin mostrar cuánto tiempo pierde actualmente el departamento. En los tres casos hay esfuerzo, pero el valor no está definido. La segunda pregunta: ¿qué cambio valdría la pena?, obliga a traducir el problema en una mejora observable. No siempre será una cifra. A veces el cambio consiste en evitar errores, disminuir incertidumbre, responder más rápido, reducir retrabajo, facilitar una decisión o liberar capacidad. Lo importante es que la otra persona pueda reconocer la diferencia entre la situación actual y la deseada. Una propuesta sin cambio concreto suena a actividad. Puede ser interesante, incluso elegante, pero no ofrece una razón clara para actuar. Pensemos en una profesional de recursos humanos que quiere implantar un nuevo proceso de incorporación. Si presenta la idea como crear una experiencia más moderna para los nuevos empleados, probablemente recibirá aprobación verbal y poca prioridad. En cambio, si muestra que cada responsable improvisa, que los accesos tardan días y que los recién llegados dependen de preguntas repetidas, el problema adquiere forma. El cambio valioso podría ser que cada persona empiece con herramientas, responsables y expectativas definidos desde el primer día. A partir de ahí se puede discutir si el proyecto merece inversión. La tercera pregunta se refiere a la evidencia. Cuando propones algo, la otra parte no solo evalúa el posible resultado, también calcula el riesgo de equivocarse al confiar en ti. Puede temer perder dinero, tiempo, reputación interna o capacidad del equipo. La evidencia sirve para reducir esa incertidumbre. No consiste únicamente en testimonios. Incluye muestras, experiencia relevante, un método comprensible, resultados anteriores, referencias, una prueba limitada o la claridad con la que explicas lo que ocurrirá. La evidencia debe corresponder al riesgo. Si el encargo es pequeño, una muestra y un proceso sencillo quizás sean suficientes. Cuando la decisión afecta a varias áreas o requiere una inversión importante, hará falta demostrar más. Muchas personas cometen dos errores opuestos. Algunas esperan que la otra parte confíe solo por su seguridad al hablar. Otras entregan una montaña de información que nadie puede revisar. La mentalidad comercial busca la prueba adecuada, no la mayor cantidad posible. Imagina que ofreces formación a un equipo. En vez de afirmar que tu programa transformará la comunicación, puedes explicar qué comportamiento se practicará, cómo se observará el progreso, qué experiencia tienes con situaciones similares y qué límites posee el programa. La honestidad sobre esos límites también funciona como evidencia, porque demuestra que no estás prometiendo resultados que no controlas. Una propuesta creíble no necesita fingir certeza absoluta. Necesita mostrar que entiendes el problema, que dispones de una forma razonable de abordarlo y que sabes distinguir tu responsabilidad de la responsabilidad del cliente. La cuarta pregunta suele ser la más olvidada. ¿Qué compromiso concreto debe producir esta conversación? Sin una respuesta, la reunión se convierte en intercambio de información. Eso puede ser útil, pero no genera avance por sí solo. Un compromiso comercial es una acción observable que mueve la oportunidad hacia una decisión o la cierra con claridad. Puede ser compartir datos, presentar a otra persona, confirmar un presupuesto, elegir entre dos opciones, aprobar una prueba, enviar una propuesta o decir que no. Un no claro también tiene valor porque libera atención. El peor resultado suele ser una ambigüedad que exige seguimiento constante. Antes de entrar en una conversación, define el mejor siguiente paso razonable. No pidas un contrato completo cuando todavía falta comprender el problema. Tampoco te conformes con «te aviso» si ya existe información suficiente para acordar una fecha o una decisión. La calidad del compromiso debe corresponder al punto en que se encuentra la conversación. Considera una entrevista laboral. El problema para la empresa no es cubrir una vacante en abstracto. Necesita resolver una carencia concreta. Quizá el equipo no puede atender cuentas complejas, existe retraso en un proyecto o hace falta alguien capaz de coordinar áreas.
El cambio valioso sería recuperar capacidad, reducir errores o acelerar una entrega. Tu evidencia puede ser una experiencia comparable, una decisión difícil que tomaste, una muestra de trabajo o la forma en que razonas sobre el puesto. El compromiso final podría consistir en avanzar a una entrevista técnica, conocer al responsable directo o aclarar una preocupación antes de seguir. Si respondes preguntas sin conectar tu experiencia con esas 4 piezas, la empresa tendrá que hacer por su cuenta el trabajo de interpretar tu valor. A veces lo hará. Con frecuencia no. Aplicar el filtro también mejora la manera en que dices que no. Supón que un posible cliente te pide una propuesta inmediata después de una conversación superficial. Antes quizá habrías aceptado por miedo a perder la oportunidad. Ahora puedes evaluar. El problema está poco definido. El cambio esperado es ambiguo. No sabes qué evidencia importa y nadie ha acordado un proceso de decisión. La respuesta comercial no consiste en enviar 20 páginas por si acaso. Conviene explicar que necesitas una breve conversación adicional o determinados datos antes de recomendar una solución. Esa decisión protege tu tiempo y eleva la calidad de la propuesta. Si la otra parte no quiere colaborar ni compartir información mínima, también recibes una señal importante sobre el posible acuerdo. El filtro no debe convertirse en un interrogatorio mecánico. No es necesario pronunciar las 4 preguntas de forma literal. Funcionan como una disciplina interna. Durante una conversación puedes preguntar: ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Qué consecuencia tiene? ¿Qué tendría que cambiar para que esto valiera la pena? ¿Cómo tomarán la decisión? ¿O qué necesitamos confirmar antes de avanzar? El lenguaje depende del contexto. La lógica permanece. Tampoco hace falta resolver todas las piezas en un solo encuentro. Una conversación inicial puede servir para confirmar que existe un problema relevante. La siguiente aclarará el resultado y a las personas involucradas. Más adelante se revisará evidencia, alcance y condiciones. Pensar comercialmente no significa acelerar cada paso, sino saber por qué ocurre. Una reunión lenta puede avanzar si reduce incertidumbre. Otra muy animada puede no producir nada. La diferencia se observa en los compromisos, no en el entusiasmo. Para usar el filtro desde hoy, elige una conversación de las próximas 48 horas. Escribe una frase por cada pregunta. Primero, nombra el problema sin describir tu solución. Después, define un cambio que la otra persona podría reconocer. Añade una evidencia concreta que tengas disponible. Por último, decide cuál sería el siguiente compromiso proporcionado. Si no puedes responder alguna parte, no inventes. Convierte esa ausencia en una pregunta para la conversación. Esa sencilla preparación te coloca por delante de quienes llegan con un discurso pero sin criterio. También evita que confundas actividad con progreso. En una revisión posterior, evalúa qué ocurrió. ¿El problema quedó más claro? ¿La otra persona mostró interés en el cambio? ¿Qué evidencia tuvo peso y cuál resultó irrelevante? ¿Hubo un compromiso observable? No juzgues la conversación únicamente por si hubo una venta. Una interacción puede ser valiosa porque reveló que la oportunidad no encajaba, identificó a quien decide o mostró que tu oferta necesita ajustes. El aprendizaje comercial nace de revisar decisiones, no de atribuir cada resultado a suerte, carisma o rechazo personal. Con el tiempo, el filtro modifica tu atención. Empiezas a escuchar consecuencias donde antes solo oías quejas. Distingues una petición informal de una necesidad prioritaria. Comprendes por qué cierta prueba genera confianza y otra solo añade ruido. Dejas de perseguir conversaciones que no avanzan y dedicas más energía a las que contienen una decisión posible. Esa es la primera ventaja real de una mentalidad comercial. No hablar mejor, sino pensar antes. Sin embargo, la primera pregunta del filtro todavía necesita profundidad. No todo problema merece una propuesta, y aprender a separar una molestia de una oportunidad real evita meses de esfuerzo desperdiciado. Para profundizar en la aplicación, imagina 4 contextos donde el filtro cambia de forma sin perder su lógica. En una entrevista, el problema pertenece a la organización, no a tu necesidad de empleo. Conviene descubrir qué responsabilidad está vacía y qué consecuencia tiene. El cambio valioso se traduce en capacidad recuperada, decisiones más rápidas o atención a clientes. La evidencia surge de una experiencia comparable y el compromiso consiste en avanzar a una prueba o conocer al equipo. En una propuesta interna, el problema puede ser un proceso que consume tiempo. El resultado será una mejora visible. La evidencia puede ser un piloto y el compromiso inicial será permiso para probar. Durante una negociación con un proveedor,
El problema quizás sea incertidumbre sobre calidad. El cambio consiste en asegurar continuidad. La evidencia aparece en muestras o referencias, y el compromiso puede ser una fase limitada. En una conversación con un posible socio, el problema no es colaborar, sino una capacidad que ninguna parte puede cubrir sola. El resultado debe beneficiar a ambas, y el compromiso exige definir responsabilidades. Esta variedad demuestra que la mentalidad comercial no depende de un guión. Cambia el contenido, permanece la arquitectura. También conviene reconocer 4 deformaciones del filtro. La primera aparece cuando conviertes el problema en una acusación. Decir, su empresa está perdiendo dinero por no hacer esto, sin comprender la situación genera resistencia. Formula hipótesis y permite corrección. La segunda surge al definir el resultado únicamente desde tu oferta. Si vendes formación, no todo cambio necesita un curso. La tercera consiste en usar evidencia como exhibición de estatus. Un nombre conocido solo importa si reduce una duda relevante. La cuarta convierte el compromiso en presión. Pedir una decisión completa antes de reunir información suficiente no es claridad, sino prisa. El filtro funciona cuando mejora la calidad de la decisión. Una forma de comprobarlo es preguntar si la otra persona dispone de más claridad después de hablar contigo, incluso cuando no compra. Si entiende mejor el problema, los criterios y los pasos, aportaste valor comercial. Eso no significa ofrecer consultoría sin límite. La claridad puede consistir en resumir lo confirmado y explicar qué análisis adicional requiere un trabajo pagado. Otro entrenamiento útil consiste en revisar tus correos. Observa cuántos mensajes terminan sin una acción. Espero tus comentarios no define quién responde, sobre qué ni cuándo. Puedes reemplazarlo por confirma antes del jueves y eliges la opción A o B. Con esa decisión reservaré el inicio. Cuando todavía no corresponde pedir elección, utiliza una pregunta específica. La escritura revela tu pensamiento. Mensajes llenos de contexto y sin compromiso suelen reflejar que tú mismo no sabes qué debe ocurrir. Reducirlos exige decidir antes. Esa es una práctica diaria de mentalidad comercial. Finalmente, presta atención a lo que haces después de recibir un no. Si respondes intentando recuperar la venta de inmediato, quizá ignores información útil. Pregunta qué elemento determinó la decisión cuando la relación lo permita. Agradece y registra. Un rechazo por falta de prioridad requiere seguimiento distinto a uno por ausencia de encaje. Otro basado en precio puede señalar segmento, oferta o evidencia. No conviertas una respuesta en una evaluación de tu valor personal. El filtro se ocupa de una situación concreta. Tu tarea es aprender qué pregunta faltó y qué decisión conviene tomar. Existe una última aplicación del filtro que conviene practicar. Decidir qué ofrecer cuando la otra persona pide algo distinto de lo que necesita. No asumas que tú sabes mejor. Expón la diferencia como una hipótesis. Puedo preparar el informe que solicitas. Antes, veo que la decisión se retrasa porque los responsables reciben datos contradictorios. ¿Quieres que resolvamos solo el documento o también la forma de consolidar información? De esta manera respetas la petición y haces visible una consecuencia. Si el cliente elige el alcance pequeño, podrás ejecutarlo sin resentimiento. No necesitas salvar a nadie de su decisión. Tu responsabilidad es mostrar opciones y límites. Esta postura evita 2 extremos: obedecer sin pensar o imponer tu diagnóstico. La mentalidad comercial madura colabora. También reconoce que el filtro puede revelar que debes ofrecer menos. Un posible cliente quizás solicita una estrategia completa, pero la incertidumbre principal puede resolverse con una sesión o prueba. Recomendar un primer paso menor reduce ingresos inmediatos y puede aumentar confianza. Si el problema se confirma, la relación avanza con evidencia. Si no, ambas partes evitaron un proyecto innecesario. Ese criterio distingue venta de extracción. La ventaja a largo plazo se construye cuando las personas saben que tu recomendación corresponde a la situación. Para incorporar el filtro como hábito, vincúlalo a señales existentes. Antes de aceptar una reunión, completa las 4 preguntas. Antes de enviar una propuesta, comprueba qué parte fue confirmada. Antes de realizar seguimiento, define qué compromiso buscas. Después de cerrar, registra qué evidencia funcionó. No dependas de recordar. Coloca una plantilla en tu calendario, sistema de clientes o cuaderno. El entorno puede sostener el comportamiento. La disciplina comercial mejora cuando el método aparece donde decides. Capítulo 2. Encuentra problemas que merecen una solución.
Una oportunidad comercial no aparece cada vez que alguien expresa una queja. La gente se queja de procesos, precios, retrasos, compañeros, herramientas y hábitos sin intención de cambiar nada. Algunas molestias se toleran durante años porque resolverlas costaría más atención que soportarlas. Otras afectan resultados, bloquean decisiones o crean riesgos que alguien necesita reducir. La diferencia importa. Si tratas toda incomodidad como una oportunidad, terminarás proponiendo soluciones a personas que no tienen prioridad, autoridad ni disposición para actuar. Para separar un problema comercial de una simple molestia, observa 4 elementos: impacto, prioridad, propietario y coste de inacción. Estos forman la matriz de problema valioso. El impacto responde a una pregunta básica: ¿qué consecuencia produce la situación actual? Puede afectar ingresos, tiempo, calidad, reputación, seguridad, coordinación o capacidad. La prioridad indica si esa consecuencia compite con asuntos más urgentes. El propietario es la persona o el grupo responsable de resolverla y capaz de movilizar recursos. El coste de inacción muestra qué ocurrirá si nada cambia. Cuando los 4 elementos existen con suficiente claridad, hay una oportunidad que merece exploración. Si faltan varios, quizás solo haya interés general. Veamos un caso. Un pequeño despacho dice que necesita mejorar su presencia en Internet. La frase suena como una necesidad, pero todavía no describe un problema comercial. Tal vez la web se vea anticuada y eso moleste al fundador. Quizá reciban clientes por recomendación y la página apenas influya en la decisión. En ese escenario, renovar el sitio puede ser deseable, aunque no necesariamente prioritario. Ahora cambia la situación. El despacho quiere entrar en un segmento empresarial. Los responsables de compra revisan la web antes de aceptar una reunión, y la información actual no explica los servicios ni demuestra experiencia. Se han perdido conversaciones porque nadie entiende qué hace la empresa. Aquí aparece impacto. Si el equipo planea lanzar la nueva oferta en 6 semanas, existe prioridad. La directora comercial coordina la decisión y dispone de presupuesto, por lo que hay propietario. Mantener la página actual puede retrasar el lanzamiento y desperdiciar campañas, de modo que el coste de inacción también resulta visible. El mismo servicio, rediseñar una web, cambia de valor según el problema que resuelve. Esa es la razón por la que una mentalidad comercial empieza por la situación, no por el catálogo de soluciones. El impacto no siempre debe calcularse con exactitud. Basta con comprender la dirección y el tamaño aproximado de la consecuencia. Un retraso de 2 horas al mes quizá no justifique una automatización compleja. El mismo retraso repetido por 50 personas puede consumir una cantidad importante de capacidad. Un error poco frecuente en un documento interno tendrá menos peso que uno capaz de dañar una relación con clientes. La pregunta útil no es ¿esto causa algún problema?, porque casi cualquier imperfección lo hace. Conviene preguntar ¿qué cambia realmente cuando ocurre y a quién afecta? Esa precisión evita dramatizar. También impide que aceptes como verdad la primera interpretación del posible comprador. Alguien puede afirmar que necesita más clientes cuando el problema real está en la conversión, en la retención o en una oferta confusa. Otra persona quizá pida formación porque el equipo no comunica bien, aunque la causa sea que nadie ha definido responsabilidades. Un buen diagnóstico comercial no busca confirmar la solución que deseas vender. Examina la consecuencia hasta encontrar el punto donde actuar puede producir valor. La prioridad es más difícil de evaluar porque muchas personas describen todo como urgente. Escucha lo que ocurre después de la conversación. ¿Reservan tiempo? ¿Comparten información? ¿Invitan a quienes deben participar? ¿Aceptan definir una fecha? Las acciones revelan prioridad con mayor precisión que las palabras. Una empresa puede afirmar que cierto proyecto es fundamental y posponer cada reunión durante meses. En la práctica, otras tareas ocupan el primer lugar. No necesitas juzgar esa decisión. Tu trabajo consiste en ajustar el esfuerzo. Si la prioridad es baja, evita preparar propuestas extensas o bloquear capacidad. Mantén un seguimiento ligero o cierra la oportunidad hasta que cambien las condiciones. La mentalidad comercial protege recursos porque reconoce que tu tiempo también participa en el intercambio. El propietario del problema no siempre es quien habla contigo. Un empleado puede sufrir una herramienta lenta, pero no tener autoridad para comprar otra. Una gerente quizá quiera mejorar un proceso, aunque finanzas controle el presupuesto y tecnología deba aprobar la implementación. Eso no elimina la oportunidad.
indica que todavía faltan actores. Pregunta quién experimenta la consecuencia, quién decide, quién puede bloquear el cambio y quién asumirá la ejecución. No todas esas personas necesitan estar en cada reunión, pero ignorarlas crea sorpresas tardías. Muchas propuestas se detienen después de semanas porque el vendedor trabajó con alguien interesado que no podía comprometer a la organización. En un contexto interno ocurre lo mismo. Puedes desarrollar una iniciativa excelente y descubrir al final que el área afectada nunca fue consultada. Pensar comercialmente implica mapear la decisión, no solo ganarte a la persona más receptiva. El coste de inacción convierte una necesidad vaga en una decisión. No hace falta amenazar ni exagerar. Se trata de comprender qué seguirá ocurriendo si nadie actúa. En un servicio de mantenimiento, podrían continuar las interrupciones. En una contratación, el equipo seguirá sobrecargado. En una negociación salarial, la persona puede asumir mayores responsabilidades sin compensación ni definición. En un proyecto interno, la falta de datos impedirá decidir. Preguntar por la inacción ayuda a la otra parte a comparar dos caminos. Invertir en un cambio o mantener la situación. Esa comparación es más honesta que presentar la solución como si no tuviera coste, riesgo ni esfuerzo. A veces la respuesta mostrará que no actuar es razonable. Si el problema es pequeño, el proyecto puede esperar. Reconocerlo aumenta tu credibilidad y evita vender algo innecesario. La matriz de problema valioso funciona mejor cuando cada elemento se expresa con una frase concreta. Hay impacto. Resulta demasiado general. En su lugar, cada cierre mensual requiere 2 días adicionales porque 3 fuentes de datos no coinciden. Existe prioridad, se vuelve. El nuevo sistema debe estar operativo antes del siguiente trimestre. Hay propietario, podría ser. La directora financiera decide. Operaciones valida y tecnología implementa. El coste de inacción se formula como: el equipo continuará dedicando 10 jornadas mensuales a reconciliar información y no podrá asumir el nuevo volumen. Aunque no dispongas de números exactos, la situación se vuelve evaluable. Esto también mejora tu capacidad para decir si encajas. Quizá puedas resolver una parte, pero no el problema completo. En vez de ampliar promesas, defines tu contribución. Considera a una entrenadora de comunicación invitada a trabajar con un equipo de atención al cliente. La empresa afirma que los empleados necesitan más empatía. Un análisis superficial conduciría a diseñar un curso. La matriz obliga a preguntar qué está ocurriendo. Descubre que las conversaciones se tensan porque el sistema tarda en cargar y los agentes no pueden ofrecer información clara. El impacto existe, pero la formación no resolverá la causa principal. La entrenadora puede ayudar con determinadas respuestas y manejo de situaciones difíciles, aunque debe señalar que la herramienta seguirá limitando el resultado. Esa claridad protege a ambas partes. Vender una solución parcial como respuesta total puede cerrar un acuerdo, pero deteriorará la confianza cuando el problema continúe. La mentalidad comercial de largo plazo prefiere un alcance honesto a una victoria frágil. También conviene distinguir entre problema reconocido, problema tolerado y problema urgente. El problema reconocido existe y la otra persona puede describirlo. Todavía no sabemos si actuará. El problema tolerado produce consecuencias, aunque sea normalizado. Frases como «siempre lo hemos hecho así», «es molesto pero funciona» o «algún día lo cambiaremos» indican que la inercia supera al dolor. El problema urgente ha cruzado un umbral, una fecha, un fallo, un crecimiento, una pérdida o una decisión externa obliga a actuar. No necesitas buscar solo urgencias. Las oportunidades reconocidas pueden madurar y los problemas tolerados a veces cambian cuando se hace visible su coste. Sin embargo, cada categoría requiere un nivel distinto de inversión comercial. Una oportunidad urgente merece rapidez y precisión. Otra tolerada necesita educación, una prueba limitada o seguimiento. Tratar ambas igual genera frustración. La selección de problemas también depende de tu capacidad. Una consecuencia puede ser importante y aún así no encajar contigo. Un fotógrafo quizá detecte que una marca necesita mejorar su conversión, pero su trabajo solo influye en una parte del proceso. Un asesor financiero puede observar que una empresa carece de control de costes, aunque no tenga experiencia en ese sector. Un empleado podría encontrar un problema atractivo, que no pertenece a su responsabilidad ni dispone de apoyo para abordar. La mentalidad comercial incluye una pregunta incómoda. ¿Soy una opción razonable para este problema?
El deseo de conseguir trabajo lleva a muchas personas a responder que sí demasiado pronto. Después improvisan, dependen de terceros o asumen riesgos no incluidos en el precio. Una oportunidad valiosa para el mercado no siempre es valiosa para ti. Para decidir, compara el problema con 4 capacidades propias: experiencia relevante, método disponible, recursos y tolerancia al riesgo. No necesitas dominar todo, pero debes saber qué parte controlas y dónde dependes de otros. La matriz permite priorizar. Imagina que recibes 3 posibles encargos. El primero tiene gran impacto, pero nadie posee presupuesto ni fecha. El segundo es pequeño, aunque existe un responsable decidido y el trabajo encaja perfectamente. El tercero parece atractivo, pero exige una capacidad que todavía no tienes. La tentación puede llevarte hacia el proyecto más grande. El criterio comercial quizá favorezca el segundo, porque la probabilidad de producir un buen resultado es mayor. Ese acuerdo puede aportar ingresos, evidencia y una relación futura. Elegir oportunidades no consiste en perseguir siempre el valor más alto, supone equilibrar impacto para el cliente, posibilidad de decisión y capacidad de ejecución. Aquí aparece un principio que muchas personas aprenden tarde. El tamaño de la promesa no determina la calidad de la oportunidad. Un proyecto modesto con alcance claro y colaboración puede ser más rentable que uno ambicioso lleno de incertidumbre. Del mismo modo, un cliente famoso no compensa condiciones que destruyen margen o reputación. La mentalidad comercial mira el intercambio completo, pregunta qué obtiene cada parte, qué arriesga, qué debe aportar y qué puede ocurrir después. No se deja deslumbrar por el nombre, la urgencia o el presupuesto sin examinar la realidad operativa. Para aplicar la matriz, revisa 5 conversaciones recientes. En cada una, escribe el impacto, la prioridad, el propietario y el coste de inacción. Cuando no tengas información, marca un espacio vacío. Esos huecos indican las preguntas que faltaron. Después clasifica cada caso en una de 4 decisiones: explorar, mantener, avanzar o cerrar. Explorar significa que existe una señal suficiente, pero faltan datos. Mantener corresponde a una necesidad real sin prioridad actual. Avanzar se reserva para oportunidades con problema, decisión y encaje. Cerrar significa dejar de invertir por ahora. Esta clasificación evita el seguimiento indiscriminado. También libera energía mental, porque ya no todas las conversaciones permanecen abiertas dentro de tu cabeza. Una oportunidad cerrada puede volver en el futuro. La diferencia es que no estás esperando. El criterio de descarte es una contribución esencial de la mentalidad comercial. Las personas suelen concentrarse en cómo atraer más oportunidades, pero rara vez aprenden a abandonar las que consumen tiempo sin avanzar. Un descarte razonable puede basarse en señales concretas. Nadie reconoce la consecuencia. No existe responsable. Se evita compartir información básica. Cada acuerdo se modifica sin reciprocidad. La solución requerida está fuera de tu capacidad o el proceso de decisión permanece indefinido. Una sola señal no siempre basta. El patrón sí importa. Cuando aparece, comunica con respeto. Puedes decir que el proyecto todavía no está suficientemente definido, que conviene retomarlo cuando exista prioridad o que no eres la opción adecuada. Esa claridad protege la relación mejor que una cadena de seguimientos frustrados. La matriz también sirve para crear oportunidades, no solo evaluarlas. Observa tu entorno profesional y busca problemas con consecuencias repetidas. Tal vez los equipos pierden tiempo porque la información está dispersa. Quizá los clientes hacen siempre las mismas preguntas antes de comprar. Puede que un proceso dependa de una persona y se detenga cuando no está disponible. No saltes inmediatamente a ofrecer una solución. Primero valida si la situación afecta a alguien, si existe interés en cambiar y quién podría participar. La curiosidad comercial se diferencia de la ansiedad por vender. La primera investiga. La segunda, interpreta cualquier señal como una posibilidad que debe perseguirse. Con práctica, empezarás a escuchar de otra manera. Cuando alguien diga, esto es un desastre, no asumirás que quiere comprar. Preguntarás qué ocurre, con qué frecuencia y qué consecuencia genera. Si menciona una pérdida, querrás saber quién la asume y qué se ha intentado. Cuando aparezca urgencia, comprobarás si está respaldada por una fecha o por acciones. Esa disciplina no enfría la conversación. La vuelve útil, también ayuda a la otra persona a pensar, porque muchos problemas permanecen confusos hasta que alguien organiza sus elementos. Tu valor puede comenzar antes de presentar una solución,
simplemente al mejorar la calidad de la decisión. Una vez identificado un problema que merece atención, todavía queda una dificultad. Las personas no compran tareas aisladas, evalúan el cambio que pueden obtener y el riesgo de confiar en quien lo promete. Para avanzar, tendrás que convertir lo que haces en un resultado valioso y defendible. La matriz puede utilizarse también para diseñar ofertas antes de que exista un cliente concreto. Reúne 10 problemas que has observado en tu experiencia y evalúa cada uno. No empieces por servicios que te gustaría vender. Describe situaciones reales. Quizá una empresa tarda en incorporar personal. Un comercio recibe consultas que nunca avanzan. Un equipo creativo rehace trabajos por falta de aprobación. O un profesional pierde proyectos porque sus propuestas no distinguen alcance. Después revisa impacto, prioridad habitual, propietario y coste de inacción. Algunos problemas parecerán frecuentes, pero de baja importancia. Otros serán valiosos y poco accesibles porque quien los sufre no controla recursos. El ejercicio ayuda a elegir un mercado. Un problema comercial atractivo combina consecuencia, reconocimiento y posibilidad de acción. También debe aparecer con suficiente frecuencia para sostener una oferta. La pasión por resolver un caso excepcional no crea necesariamente una actividad sostenible. Del mismo modo, un problema común puede estar saturado de soluciones. Necesitas investigar cómo lo abordan hoy, qué limita las opciones existentes y qué parte puedes mejorar. Esta investigación no requiere estadísticas inventadas. Conversa con personas, observa procesos y revisa experiencias propias. Cada respuesta añade realidad. La matriz también evita confundir deseo con necesidad. Alguien puede desear una marca más elegante, una oficina moderna o una estrategia innovadora. El deseo posee valor si hay disposición a invertir y un criterio de satisfacción. No necesitas demostrar siempre una pérdida financiera. Sin embargo, debes reconocer qué función cumple. Tal vez la marca facilita entrar en un segmento, la oficina ayuda a recibir clientes o la estrategia brinda claridad a un equipo. Cuando el motivo es personal, también puede ser legítimo. La mentalidad comercial no juzga por qué alguien valora algo. Verifica que la expectativa sea explícita y que tu oferta pueda responder. Otro desafío aparece cuando el comprador no reconoce el problema. Puedes educar mostrando patrones, ejemplos o preguntas. Evita diagnosticar desde fuera con certeza. En equipos similares suele aparecer este bloqueo. Ocurre aquí. Abre una exploración. Si la respuesta es no, acepta. Insistir en que alguien tiene una necesidad oculta para venderle una solución cruza el límite ético. La educación comercial ofrece una lente y permite decidir. No instala miedo. Para priorizar oportunidades, puedes asignar una valoración cualitativa, bajo, medio o alto en cada elemento. Una oportunidad con impacto alto, prioridad alta, propietario claro y coste de inacción visible merece atención. Otra con impacto alto pero prioridad baja puede entrar en seguimiento. Cuando el propietario es incierto, la siguiente acción consiste en mapear la decisión. Si el coste de inacción es bajo, evita sobredimensionar. Esta clasificación no sustituye el juicio. Organiza preguntas. También conviene revisar el coste de perseguir. Una oportunidad grande puede exigir meses de reuniones, una propuesta compleja y recursos preventivos. Calcula cuánto inviertes antes del acuerdo. Si el proceso supera el valor probable, modifica tu forma de vender. Cobra diagnóstico, limita propuestas o selecciona mejor. La rentabilidad comercial comienza antes de firmar. El tiempo dedicado a oportunidades que no encajan también es un coste. Por eso el descarte es una capacidad productiva. Capítulo 3. Convierte tu trabajo en resultados valiosos. Describe tu trabajo en una frase. Si la respuesta contiene principalmente tareas, herramientas o títulos profesionales, todavía no estás comunicando valor. Diseño páginas web, gestiono campañas, coordino proyectos, hago análisis de datos o dirijo talleres. Explican actividad. La otra persona debe traducir por su cuenta qué cambia gracias a esa actividad. Algunas lo harán porque conocen tu campo, muchas no. La mentalidad comercial reduce esa carga de interpretación. Conecta la situación actual con un resultado observable. Muestra la evidencia disponible y define las condiciones necesarias para producirlo. A esa estructura la llamaremos mapa de resultado defendible. Empieza por la situación. No digas únicamente qué hace el cliente, el equipo o la empresa. Nombra el obstáculo relevante. Una agencia puede tener tráfico,
pero pocas solicitudes cualificadas. Un departamento quizá dispone de datos, aunque tarda semanas en convertirlos en decisiones. Un profesional puede recibir encargos, pero cada proyecto comienza con expectativas diferentes. La situación crea contexto. Sin ella, tu trabajo parece una capacidad genérica que compite con cualquier otra oferta similar. Después describe el cambio. Debe ser suficientemente concreto para que la otra persona imagine una diferencia. Mejorar la comunicación es amplio. Reducir las reuniones repetidas porque cada responsable conoce la decisión y su siguiente tarea resulta más claro. Aumentar la presencia de marca admite demasiadas interpretaciones. Dar al equipo comercial materiales coherentes para explicar la nueva oferta permite evaluar el trabajo. El resultado no necesita convertirse siempre en una cifra, pero sí debe tener una señal reconocible. Pregunta cómo sabrán ambas partes que la situación ha mejorado. Quizá disminuyan errores, aumente la velocidad, se reduzcan dudas, aparezca una decisión, mejore la consistencia o se libere tiempo. Esa señal evita promesas vacías. La tercera parte es la medida observable. No siempre será un indicador formal. Puede consistir en un comportamiento, una entrega, una frecuencia o un criterio acordado. Un proyecto de liderazgo podría medirse por la calidad de las decisiones delegadas, no por una puntuación abstracta de motivación. Una consultoría de procesos quizá observe el tiempo necesario para completar una tarea y el número de excepciones. Un servicio creativo puede evaluar si la audiencia entiende el mensaje principal y si el equipo utiliza los materiales sin rehacerlos. La medida orienta el proyecto y protege contra expectativas ilimitadas. Si nadie define cómo se reconocerá el progreso, cualquier resultado puede parecer insuficiente después. La cuarta parte contiene las condiciones necesarias. Ningún profesional controla todos los factores. Un diseñador no puede garantizar ventas si el producto, el tráfico o el seguimiento fallan. Una entrenadora no puede asegurar que el equipo aplique lo aprendido sin apoyo de sus responsables. Un consultor puede proponer un proceso, pero necesita acceso a información y participación de ciertas personas. Explicar estas condiciones no debilita la oferta, la vuelve creíble, demuestra que entiendes el sistema donde intervienes. La promesa defendible dice: puedo producir esta contribución si contamos con estos elementos. La promesa inflada afirma: yo causaré todo el resultado. La primera construye relaciones duraderas. La segunda puede sonar atractiva al principio y generar conflictos más adelante. Observa cómo cambia una descripción. Ayudo a empresas con sus redes sociales se puede transformar en: ayudo a equipos pequeños que publican sin dirección a construir un sistema de contenidos que explique su oferta, mantenga una frecuencia sostenible y genere conversaciones con personas adecuadas. La frase todavía requiere detalles, pero ya contiene situación, cambio y alcance. Otra versión. Coordino proyectos tecnológicos. Pasa a ser: ayudo a equipos con varios proveedores a convertir decisiones dispersas en responsables, fechas y dependencias visibles, para que los bloqueos aparezcan antes de afectar la entrega. En una entrevista laboral, tengo experiencia en atención al cliente se vuelve: he trabajado con clientes que llegaban frustrados por retrasos. Mi función era ordenar la información, explicar opciones y dejar un siguiente paso claro sin prometer lo que el equipo no podía cumplir. Cada formulación permite que la otra persona conecte la experiencia con un problema real. El valor no surge de adornar el lenguaje. Aparece cuando la descripción muestra una consecuencia útil. Evita sustituir precisión por palabras grandes. Transformador, estratégico, innovador, premium o integral no explican qué ocurre. Pueden tener sentido dentro de un contexto, aunque por sí solas no aportan evidencia. Si una frase serviría para 100 servicios diferentes, probablemente sea demasiado genérica. La prueba consiste en preguntar: ¿qué decisión podría tomar alguien después de escuchar esto? Si la respuesta es ninguna, necesitas más concreción. El mapa de resultado defendible también ayuda. El oyente interpreta esa abundancia como falta de foco o debe decidir qué es relevante. Selecciona la capacidad que conecta con el problema actual. El resto puede aparecer si la conversación lo exige. Imagina a una profesional que domina investigación, estrategia, redacción, diseño y facilitación. Frente a una empresa que necesita lanzar una nueva oferta, podría recitar todo su repertorio. Resulta más comercial explicar que puede organizar las preguntas de clientes, convertirlas en un mensaje común y probarlo con el equipo antes del lanzamiento. Sus otras capacidades sostienen ese resultado.
pero no compiten por atención. Pensar comercialmente significa editar. El valor comunicado rara vez coincide con la cantidad de información entregada. Para construir tu mapa, toma un servicio, una responsabilidad laboral o una idea. Completa 4 frases. Ahora ocurre. Define la situación. Después de mi intervención debería ocurrir. Describe el cambio. Sabremos que funciona cuando. Establece la señal observable. Para producirlo, necesitaremos. Fija las condiciones. Lee el conjunto en voz alta. Si suena como una garantía absoluta, reduce la promesa. Cuando parezca una lista de tareas, vuelve a la consecuencia. Si depende de demasiadas condiciones que no controlas, decide si el alcance debe cambiar. Este ejercicio también descubre problemas en la oferta. Quizá tu trabajo esté diseñado alrededor de entregables cómodos para ti, no de resultados útiles para el cliente. Tal vez cobres por horas porque nunca has definido la contribución completa. Es posible que aceptes responsabilidades que pertenecen a otra persona. El lenguaje revela la arquitectura del servicio. Al intentar explicarlo, aparecen incoherencias que antes permanecían ocultas. El mapa no elimina la necesidad de hablar de tareas. La otra parte querrá saber qué recibirán, cuánto durará el proceso y qué harás. La diferencia está en el orden. Primero se entiende por qué importa el trabajo, luego se explica cómo se realizará. Cuando empiezas por una lista de entregables, el comprador compara cantidades. Al comenzar por el problema y el resultado, puede evaluar relevancia. Esto no garantiza que acepte el precio, ni debería hacerlo. Le permite comparar con un criterio más adecuado. También mejora la negociación interna. Si pides recursos para automatizar un proceso y solo describes la herramienta, tu responsable puede verlo como un gasto tecnológico. Cuando muestras que el equipo repite 20 pasos, que los errores retrasan informes y que la automatización liberaría capacidad para revisar excepciones, la decisión cambia de contexto. La evidencia merece atención especial. Un resultado defendible necesita algún soporte. Puede provenir de experiencia, proceso, muestra, caso, referencia o prueba limitada. La evidencia más fuerte depende del tipo de riesgo. Si contratan a una fotógrafa, un portafolio relevante permite evaluar estilo y consistencia. Para una consultoría, un caso que explique problema, decisión y resultado puede pesar más que imágenes atractivas. En un empleo, una historia concreta sobre cómo actuaste ante una dificultad suele aportar más que una lista de adjetivos. En un proyecto nuevo sin antecedentes, un piloto pequeño reduce incertidumbre. No utilices evidencia irrelevante solo porque impresiona. Un gran cliente de otro sector quizá no demuestre que comprendes la situación actual. Un número de seguidores no prueba capacidad para resolver un problema complejo. La mentalidad comercial selecciona la evidencia que responde a la duda presente. La jerarquía básica comienza con la afirmación, sigue con la explicación del método, avanza hacia una muestra y llega a una prueba externa o resultado repetible. Soy bueno en esto. Es una afirmación. Trabajo de esta manera para evitar estos errores, explica un método. Aquí puede ver un ejemplo comparable, ofrece una muestra. Estas personas pueden confirmar cómo trabajamos y qué ocurrió, aporta prueba externa. No siempre necesitas llegar al nivel más alto. La evidencia debe ser proporcional a la decisión. Pedir una inversión considerable con una afirmación vaga aumenta el riesgo. Exigir un proceso de evaluación enorme para un trabajo pequeño también perjudica la relación. La medida observable protege contra otra dificultad. Atribuirte resultados que dependen de muchas variables. Si una campaña genera más ventas, tu trabajo pudo contribuir, pero también influyeron producto, precio, oferta, reputación y seguimiento. Es más honesto definir qué parte puedes observar: claridad del mensaje, calidad de los contactos, tasa de respuesta o consistencia de ejecución. Esa precisión no reduce valor. Permite aprender. Cuando el resultado no aparece, puedes examinar la cadena y detectar dónde falló. Las promesas generales producen discusiones. Los resultados definidos producen diagnóstico. En algunos campos, el valor reside en evitar un daño. Un abogado revisa un contrato para reducir riesgo, aunque nadie pueda demostrar qué habría ocurrido sin esa revisión. Un especialista en seguridad prepara protocolos para responder mejor a incidentes improbables. Un responsable de calidad detecta fallos antes de que lleguen al cliente. Aquí la medida puede ser la cobertura del proceso, la eliminación de vulnerabilidades o la capacidad de respuesta. No fuerces todo a ingresos directos.
La mentalidad comercial comprende diferentes formas de valor: crecimiento, ahorro, velocidad, reducción de riesgo, claridad y capacidad. El error consiste en dejar esas formas implícitas. El oyente debe saber qué protege o mejora la propuesta. También existen resultados emocionales legítimos, siempre que se conecten con una situación concreta. La tranquilidad de un cliente puede tener valor si surge de saber qué ocurrirá, quién responde y cómo se manejarán los cambios. La confianza de un equipo puede mejorar cuando las responsabilidades están claras. La sensación de control importa durante una transición. Evita prometer emociones como estados permanentes. Describe las condiciones que las favorecen. Tendrás paz mental es una promesa amplia. Cada semana recibirás una visión de avances, riesgos y decisiones pendientes. Muestra el mecanismo que puede reducir incertidumbre. El mapa funciona como filtro de integridad. Obliga a separar el resultado deseado de la contribución que puedes controlar. Esa separación permite cobrar con más claridad, porque el alcance deja de depender de expectativas infinitas. También ayuda a rechazar encargos. Si el cliente quiere un resultado que exige factores ausentes y no acepta trabajar sobre ellos, el proyecto nace con una contradicción. Puedes reducir el alcance, cambiar la medida o decidir no avanzar. El criterio comercial no se limita a conseguir acuerdos. Busca acuerdos que puedan producir valor real. Practica con 3 versiones de tu trabajo. La primera debe ser comprensible para una persona ajena a tu sector. La segunda se dirigirá a alguien que conoce el campo. La tercera responderá a un problema específico. En cada caso conserva la lógica, pero adapta el vocabulario y la evidencia. No memorices un discurso único. Una descripción comercial es una herramienta flexible, no un eslogan que se repite sin escuchar. Cuando puedas conectar tu capacidad con un resultado defendible, estarás preparado para conversar sobre soluciones. Todavía no conviene presentarlas de inmediato. La siguiente ventaja aparece al saber preguntar antes de recomendar, porque incluso una oferta valiosa pierde fuerza cuando responde a un problema que nadie ha confirmado. El valor defendible también cambia según quien escucha. Un director financiero puede valorar ahorro, previsión y riesgo. Un responsable de operaciones observará capacidad, continuidad y facilidad de implementación. Un usuario querrá que el proceso reduzca esfuerzo. Ninguna de estas perspectivas invalida las demás. Tu resultado principal debe mantener coherencia y mostrar la consecuencia relevante para cada actor. No significa crear mensajes contradictorios. Un proyecto de automatización puede liberar tiempo para usuarios, mejorar consistencia para operaciones y reducir costes evitables para finanzas. La oferta conserva un núcleo, pero adapta la prueba. Esta capacidad resulta decisiva cuando varias personas participan. Si presentas solo el beneficio que interesa a tu contacto inicial, otros pueden bloquear la decisión. El mapa de resultado defendible debe incluir quién reconoce cada señal. También debes distinguir un resultado final de resultados intermedios. Una empresa quiere aumentar ingresos, pero tu trabajo puede mejorar la tasa de respuesta o la calidad de propuestas. Un equipo desea innovar, aunque tu contribución consista en reducir el tiempo entre idea y prueba. El resultado intermedio es valioso cuando existe una relación razonable con el objetivo mayor. Presentarlo así evita apropiarte de toda la cadena. Puedes decir, nuestro trabajo no controla la venta final. Busca aumentar la cantidad de conversaciones cualificadas mediante un mensaje más claro. El comprador comprende la contribución y puede decidir si vale la pena. En profesiones donde los resultados tardan, define hitos tempranos. Una transformación cultural no se observa en 2 semanas, pero sí pueden aparecer responsabilidades, rituales y comportamientos. Un proyecto de posicionamiento tarda en influir en mercado, aunque puede producir una oferta clara, materiales y consistencia. Los hitos permiten gestionar expectativa y revisar. También sostienen la motivación del equipo sin recurrir a promesas. Si cada fase tiene una señal, la colaboración aprende. La evidencia puede incluir fracasos bien analizados. Explicar que un método no funcionó en cierta condición demuestra criterio. No conviertas el error en relato heroico. Describe la decisión y el ajuste. Por ejemplo, en un proyecto anterior intentamos estandarizar todo desde el inicio, y el equipo rechazó el proceso. Desde entonces, probamos con 2 casos antes de ampliar. Esa experiencia reduce riesgo porque muestra aprendizaje. La autoridad no exige una trayectoria perfecta. Necesita capacidad para observar consecuencias y corregir. Finalmente, revisa si tu resultado crea una responsabilidad desproporcionada. Frases como
duplicaremos tus ventas o transformaremos tu empresa, pueden atraer atención, pero exigen control que rara vez existe. Cambia la promesa hacia una contribución específica y define cómo se medirá. Esto no te obliga a hablar de manera tímida. Puedes ser ambicioso respecto al trabajo y preciso respecto a la causalidad. La combinación de ambición y límites genera confianza adulta. Un ejercicio adicional consiste en crear una cadena de valor. Empieza con tu tarea más frecuente y pregunta 5 veces, ¿para qué sirve? Si escribes informes, el primer propósito puede ser ordenar datos. ¿Para qué? Para que responsables identifiquen cambios. ¿Para qué? Para ajustar decisiones antes. ¿Para qué? Para evitar costes o aprovechar oportunidades. La cadena no significa que puedas atribuirte el resultado final. Muestra dónde se conecta tu tarea. Elige el eslabón donde tu contribución es fuerte y el comprador reconoce valor. Si te quedas demasiado cerca de la tarea, compites por cantidad. Si saltas hasta un resultado lejano, exageras. El punto adecuado equilibra relevancia y control. Esta técnica sirve para roles internos. Una persona que gestiona agendas puede decir que coordina reuniones, aunque su valor quizá esté en proteger tiempo directivo y asegurar que cada conversación tenga información. Un analista no solo prepara tablas, reduce incertidumbre para una decisión específica. Un técnico no únicamente corrige fallos, recupera continuidad. Reconocer ese eslabón cambia cómo priorizas. Puedes dejar de producir entregables que nadie utiliza y concentrarte en la decisión. También ayuda a conversar sobre salario o promoción. En vez de enumerar horas, muestras responsabilidades y consecuencias. Mantén evidencia. El lenguaje de resultados sin pruebas puede parecer autopromoción. La cadena debe incluir ejemplos. Otra distinción importante separa valor creado, valor comunicado y valor capturado. Puedes crear mucho valor y comunicarlo mal, por lo que nadie lo reconoce. También puedes comunicar bien una contribución limitada. La venta inicial ocurrirá, pero la entrega revelará la diferencia. Capturar valor significa recibir una parte justa mediante precio, salario, reconocimiento o condiciones. Las 3 dimensiones necesitan equilibrio. La mentalidad comercial no reduce todo a comunicación. Primero crea valor real, después lo hace visible y finalmente negocia el intercambio. Si una dimensión falla, identifica. Un profesional con resultados y pocos ingresos quizá necesite mejorar oferta o negociación. Otro con buen marketing y clientes insatisfechos debe fortalecer entrega. Una persona reconocida internamente pero sobrecargada necesita capturar valor mediante recursos o límites. Este modelo evita buscar la misma solución para todos. La forma en que el resultado se sostiene después de tu intervención también importa. Un proyecto puede producir una mejora temporal que desaparece. Explica qué necesita mantenimiento. Quizá el equipo deba revisar métricas, entrenar nuevas personas o asignar propietario. Puedes incluir transferencia, documentación o seguimiento. No prometas permanencia automática. La sostenibilidad puede convertirse en parte del valor. Un método que el cliente puede mantener reduce dependencia innecesaria y mejora reputación. Algunos profesionales temen que enseñar al cliente elimine futuros ingresos. En realidad, una relación basada en dependencia artificial es frágil. Puedes crear nuevas formas de valor a medida que el cliente avanza. La confianza generada por una solución sostenible abre problemas más importantes. Capítulo 4. Pregunta antes de presentar una propuesta. Una propuesta prematura puede ser técnicamente correcta y comercialmente inútil. Ocurre cuando escuchas una necesidad general, reconoces un patrón familiar y empiezas a recomendar antes de comprender la situación. La experiencia favorece este error porque permite encontrar respuestas con rapidez. Sin embargo, 2 problemas que suenan iguales pueden tener causas, prioridades y restricciones distintas. Antes de presentar una solución necesitas descubrir 8 elementos. El estado actual, el impacto, el tiempo, los usuarios afectados, la autoridad, los criterios de decisión, la inversión posible y los obstáculos. Juntos, forman el mapa situación. No se trata de convertir una conversación en un formulario. Funciona como una guía para saber qué incertidumbre debes reducir antes de proponer. El estado actual describe cómo opera la situación hoy. Pide hechos, no interpretaciones generales. Si alguien dice, nuestro proceso comercial no funciona, pregunta qué ocurre desde que llega un contacto hasta que se toma una decisión. Quizá el equipo responda tarde.
Tal vez no exista un criterio para clasificar oportunidades. Puede que las propuestas sean confusas o que los clientes desaparezcan después de recibir el precio. Cada escenario exige una intervención diferente. Las preguntas iniciales deben ayudar a reconstruir la secuencia. ¿Qué sucede primero? ¿Quién participa? ¿Dónde se detiene? ¿Qué han intentado? ¿Y con qué frecuencia ocurre? Producen una imagen más útil que ¿cuál es su mayor desafío? Una pregunta amplia puede abrir la conversación, pero rara vez basta para diagnosticar. El impacto conecta la situación con una consecuencia. Pregunta qué provoca el problema, a quién afecta y qué decisión impide. Evita empujar a la otra persona hacia una respuesta dramática. Si la consecuencia es pequeña, también necesitas saberlo. Una diseñadora que descubre que el cliente solo quiere cambiar colores por preferencia personal, abordará el proyecto de manera distinta a otra que necesita corregir una propuesta incomprensible antes de un lanzamiento. La profundidad adecuada surge al seguir la consecuencia hasta que la otra parte pueda explicar por qué merece atención. A veces aparecerán varias capas. Un informe atrasado puede parecer un problema de tiempo, pero la consecuencia real es que la dirección decide con datos antiguos. Esa decisión afecta compras, inventario o asignación de personal. Cuanto mejor comprendas la cadena, más precisa será tu propuesta. El tiempo se refiere tanto a la urgencia como al momento de decisión. Pregunta qué fecha importa y por qué. Una fecha sin motivo puede moverse, otra ligada a un lanzamiento, renovación, auditoría o compromiso externo posee más fuerza. También conviene saber cuánto tiempo lleva existiendo el problema. Si la organización lo tolera desde hace años, un cambio reciente debe explicar por qué ahora actuarán. Tal vez llegó un nuevo responsable, aumentó el volumen o apareció una obligación. El tiempo ayuda a separar una curiosidad de una prioridad. No utilices la urgencia para presionar. Examínala para diseñar un proceso realista. Un cliente que exige una entrega inmediata quizá deba reducir alcance, aportar recursos o aceptar una fase provisional. Si promete rapidez sin modificar nada, el riesgo terminará en tus manos. Los usuarios son las personas que viven con el problema o utilizarán la solución. Su perspectiva puede diferir de quien compra. Un gerente quiere un panel con más datos. El equipo que debe alimentarlo necesita menos campos. La dirección desea estandarizar un proceso. Los responsables locales temen perder flexibilidad. Ignorar estas diferencias produce soluciones que nadie adopta. No hace falta entrevistar a toda la organización para cada proyecto. Sí necesitas saber quién se verá afectado y qué información puede cambiar el diseño. En proyectos internos, incluir a usuarios clave también reduce resistencia. La conversación comercial mejora cuando deja de tratar a la empresa como una solamente. Las decisiones pertenecen a personas con responsabilidades y riesgos distintos. La autoridad identifica quién puede comprometer recursos y quién influye en esa decisión. Preguntar, usted decide. De forma abrupta puede generar tensión. Existen formas más naturales. ¿Cómo suelen aprobar este tipo de proyectos? ¿Quién necesitará revisar la propuesta? ¿Qué personas deben sentirse cómodas con el alcance? ¿O qué ocurre después de esta reunión? Las respuestas muestran el mapa sin disminuir a tu interlocutor. Una persona sin autoridad formal puede ser una aliada esencial, porque conoce el problema y organiza el proceso. El error consiste en tratar su entusiasmo como decisión final. También conviene conocer los posibles bloqueos. Finanzas, compras, tecnología, legal o un socio pueden introducir criterios que cambien la oferta. Descubrirlos tarde añade retrabajo y presión sobre el precio. Los criterios de decisión revelan cómo comparará la otra parte las opciones. Algunas personas priorizan velocidad, otras necesitan minimizar riesgo, contar con soporte, mantener compatibilidad o demostrar retorno. Pregunta qué debe cumplir una propuesta para ser considerada, qué experiencias anteriores influyen y qué preocupación podría impedir avanzar. No asumas que el precio es siempre el factor central. A veces el comprador utiliza el precio como una forma simple de expresar dudas sobre confianza, alcance o prioridad. Cuando conoces los criterios, puedes presentar evidencia relevante. Sin esa información, entregas argumentos al azar. Una empresa preocupada por continuidad no necesita escuchar durante 10 minutos que tu diseño es creativo. Querrá saber cómo documentas, quién puede sustituirte y qué ocurre si cambia el equipo. La inversión posible no tiene por qué reducirse a una pregunta directa sobre presupuesto. Primero aclara el tamaño del problema y el alcance esperado.
Después puedes explorar qué recursos se han reservado, qué alternativas consideran o cómo evalúan inversiones similares. En algunos contextos, el comprador no conoce una cifra. Aún así, debe existir una relación razonable entre el resultado y el esfuerzo. Si la expectativa es enorme y los recursos mínimos, conviene detectarlo. Hablar de inversión también incluye tiempo del cliente, participación del equipo y capacidad para implementar. Una empresa puede pagar un proyecto y no disponer de personas para colaborar. Ese acuerdo corre peligro. El presupuesto no es la única moneda del intercambio. Los obstáculos abarcan restricciones técnicas, políticas, operativas y emocionales. Quizá una solución anterior falló y dejó desconfianza. Puede existir una tecnología que no se puede cambiar. Tal vez el responsable teme que el proyecto exponga errores de su área. Algunas barreras no se expresan en la primera conversación. Escucha contradicciones, respuestas imprecisas y cambios de tono. No interpretes cada pausa como resistencia oculta. Formula preguntas sencillas. ¿Qué podría hacer difícil este proyecto? ¿Qué ocurrió la última vez? ¿Hay alguna condición que debamos considerar desde el inicio? La mentalidad comercial no intenta eliminar todos los obstáculos con argumentos. Decide cuáles pueden gestionarse, cuáles exigen rediseñar y cuáles hacen inviable la oportunidad. Para ver cómo funciona el mapa, imaginemos dos versiones de una conversación. En la primera, una empresa pide ayuda para mejorar sus reuniones. El consultor explica inmediatamente su programa de facilitación, enumera módulos, muestra testimonios y ofrece fechas. La responsable escucha, agradece y promete revisarlo. La propuesta parece profesional, pero está desconectada. No sabemos qué reuniones fallan, qué consecuencia producen, ni quién debe cambiar su comportamiento. En la segunda versión, el consultor pregunta qué ocurre ahora. Descubre que las reuniones semanales duran 2 horas, mezclan información con decisiones y terminan sin responsables. Los gerentes preparan datos duplicados y los asuntos importantes se posponen. El director de operaciones quiere reducir el tiempo y asegurar que cada reunión cierre con decisiones registradas antes de incorporar 2 nuevas áreas. Recursos humanos participa, pero operaciones aprueba. Una experiencia anterior fracasó porque el facilitador aplicó una dinámica genérica sin adaptar el sistema. Ahora el consultor puede proponer observar 2 reuniones, rediseñar la agenda, entrenar a quienes las conducen y acompañar 4 semanas de aplicación. La solución no surgió de hablar mejor, apareció gracias a preguntas que hicieron visible la estructura del problema. Existen 3 tipos de preguntas y conviene diferenciarlas. Las preguntas de curiosidad satisfacen tu interés, pero no siempre cambian la decisión. Preguntar por la historia completa de la empresa puede resultar agradable y consumir tiempo sin aportar al proyecto. Las preguntas de diagnóstico aclaran situación, consecuencia y restricciones. Las preguntas de compromiso comprueban disposición a avanzar. Si encontramos una forma de reducir estas reuniones, ¿quién tendría que aprobar el cambio? ¿Están dispuestos a aprobarlo durante un mes? ¿O qué información podrían compartir antes del viernes? Conectan la conversación con acción. Una reunión llena de diagnóstico puede seguir siendo improductiva si nunca se verifica compromiso. El equilibrio depende del momento. Al principio necesitas comprensión, después debes saber si la otra parte actuará. Preguntar bien también exige escuchar la respuesta completa. Muchas personas preparan la siguiente pregunta mientras el otro habla. Detectan una palabra relacionada con su solución y cambian de tema. La escucha comercial busca términos que modifican la decisión. Frecuencia, fecha, responsable, riesgo, experiencia anterior, excepción y condición. Cuando aparece uno, profundiza. Si un cliente dice, el equipo no usa el sistema, no concluyas que necesita formación. Pregunta quién lo usa, cuándo deja de hacerlo y qué herramienta utiliza en su lugar. Quizá el sistema duplica trabajo. La respuesta puede eliminar tu solución inicial. Esa posibilidad demuestra que estás diagnosticando de verdad. El resumen es una herramienta poderosa y poco utilizada. Después de escuchar, explica con tus palabras lo que has entendido. Ahora mismo ocurre esto. La consecuencia principal es esta. Necesitan resolverlo antes de esta fecha, y la decisión dependerá de estas personas. ¿He dejado algo fuera? El resumen cumple varias funciones. Corrige errores, organiza la conversación y muestra que no vas a presentar una oferta genérica. También permite que la otra persona escuche su propio problema con una estructura nueva.
A veces esa claridad ya genera valor. No conviertas el resumen en un discurso persuasivo. Mantén los términos del cliente cuando sean precisos y separa hechos de interpretaciones. Si añades una conclusión, identifícala. Mi impresión es que el bloqueo principal no está en la herramienta, sino en quién decide las excepciones. Necesitaría confirmarlo. Esa modestia aumenta la calidad del diagnóstico. Hay momentos en los que no debes preguntar más. Si la otra persona no puede compartir cierta información por confidencialidad, busca un nivel suficiente. Cuando la conversación se vuelve repetitiva, resume y decide. Un interrogatorio exhaustivo puede parecer una forma de posponer la propuesta. La meta no es llenar todos los campos del mapa, sino reducir la incertidumbre necesaria para recomendar un siguiente paso responsable. Para un proyecto pequeño, bastará una conversación breve. Otro complejo requerirá entrevistas, revisión de datos o una fase pagada de diagnóstico. La profundidad debe corresponder al riesgo. No regales análisis extensos dentro de un proceso comercial si ese análisis constituye parte de tu trabajo. Puedes explicar qué necesitas investigar y ofrecer una fase inicial con alcance definido. Esta distinción protege el valor de tu experiencia. El cliente obtiene claridad suficiente para decidir, y tú no conviertes la venta en consultoría gratuita y limitada. Una forma práctica de cerrar una conversación de diagnóstico consiste en revisar 4 cosas. Primero, ¿qué problema quedó confirmado? Segundo, ¿qué información falta? Tercero, ¿quién debe participar? Cuarto, ¿qué acción ocurrirá y en qué fecha? Si no existe acción, pregunta si tiene sentido mantener la oportunidad abierta. Puede parecer directo, pero evita malentendidos. Un todavía no dicho con claridad resulta mejor que semanas de mensajes. También puedes acordar una condición. Retomaremos cuando tengan los datos del trimestre o prepararé una propuesta después de hablar con operaciones. La conversación termina con una razón concreta para el siguiente contacto. Practica el mapa situación sin intentar utilizar todas sus letras en voz alta. Elige 3 preguntas para tu próxima reunión. Una sobre impacto, otra sobre decisión y otra sobre obstáculos. Después, escucha qué nueva pregunta surge de la respuesta. La calidad comercial no está en memorizar 20 preguntas. Se observa en tu capacidad para seguir la lógica del problema sin perder el objetivo. Cuando la situación esté suficientemente clara, podrás construir una oferta fácil de entender. Esa oferta no debe repetir toda la conversación ni exhibir cada capacidad. Su función será convertir el diagnóstico en una decisión comprable. Preguntar antes de proponer también mejora cuando reconoces los errores de formulación. Las preguntas dirigidas contienen una respuesta deseada. No cree que perder tanto tiempo es un problema grave. Pueden producir acuerdo superficial y ocultar dudas. Reformula. ¿Qué importancia tiene este tiempo dentro de sus prioridades? Las preguntas dobles mezclan asuntos. ¿Quién decide y cuánto presupuesto tienen? La persona suele responder solo una parte. Separa. Las preguntas abstractas como ¿cuál es su visión? Pueden ser útiles en estrategia, pero necesitan aterrizar en conducta y decisión. ¿Qué debería poder hacer el equipo dentro de 6 meses que hoy no puede? Ofrece una respuesta aplicable. También existen preguntas de demostración formuladas para exhibir conocimiento. Son largas, incluyen conclusiones y obligan al otro a confirmar. El diagnóstico no es un escenario para mostrar inteligencia. Una pregunta breve seguida de escucha suele producir más información. El orden importa. Empieza con situación, profundiza en impacto y luego explora decisión. Hablar de presupuesto antes de que la otra persona comprenda el problema puede reducir la conversación a cifra. Esperar hasta el final, cuando has invertido horas sin saber si existe capacidad, también es un error. Introduce la inversión cuando el tamaño y la prioridad comienzan a definirse. El lenguaje puede ser natural. Para no diseñar algo fuera de realidad, han reservado recursos o están explorando opciones. La respuesta orienta sin exigir una cifra exacta. En conversaciones sensibles, ofrece rangos o fases. La calidad de las preguntas depende de seguridad psicológica. Si la persona teme que utilizarás cada respuesta para presionarla, compartirá menos. Explica por qué preguntas. Necesito entender quién usará el proceso para no recomendar una solución que añada trabajo. Esa frase muestra intención. También reconoce cuando una cuestión puede ser difícil. Si no puedes compartir cifras, basta con saber si hablamos de un impacto pequeño, medio o crítico. La flexibilidad permite obtener información suficiente.
Otra práctica avanzada consiste en preguntar por decisiones anteriores. ¿Qué han intentado y por qué no se mantuvo? Escucha sin criticar. Una solución anterior puede haber fallado por implementación, prioridad, cambio de equipo o expectativa. Si repites las mismas condiciones, tu propuesta corre igual riesgo. Pregunta qué tendría que ser diferente. También descubre qué funcionó parcialmente. No empieces desde cero cuando existe aprendizaje. El cliente conoce su sistema mejor que tú en muchos aspectos. Tu trabajo consiste en combinar ese conocimiento con una estructura de decisión. Al cerrar el diagnóstico, pide permiso para recomendar. Con lo que hemos revisado, veo dos caminos. ¿Quieres que te explique cuál considero más razonable y por qué? Esa transición evita lanzar una propuesta sin verificar apertura. Si todavía faltan datos, dilo. La autoridad comercial también se demuestra al no recomendar antes de tiempo. La ventaja comercial que acabas de construir no se mide por cuántas veces consigues que alguien diga sí. Se observa en la calidad de las decisiones que puedes tomar antes, durante y después de cada intercambio. Sabes distinguir una queja de un problema valioso. Puedes convertir tareas en resultados comprensibles sin prometer lo que no controlas. Preguntas antes de recomendar, organizas ofertas que otros pueden evaluar, proteges capacidad y colocas el precio dentro de un contexto legítimo. Cuando aparecen objeciones, negocias variables en lugar de regalar condiciones. Si una oportunidad no avanza, la cierras o defines qué falta. Mientras tanto, construyes alternativas y evidencia para no depender de una sola respuesta. Nada de esto exige frialdad, superioridad ni manipulación. Requiere claridad y práctica. La mayoría de las personas entra en conversaciones profesionales esperando que su esfuerzo sea evidente. Tú puedes hacer algo más útil, ayudar a que la otra parte comprenda el problema, el cambio y el intercambio que propones. Esa capacidad mejora ventas, pero también entrevistas, proyectos internos, liderazgo y decisiones cotidianas. No elimina el rechazo, evita que cada rechazo se convierta en confusión. Tampoco garantiza que todos valoren tu trabajo. Te permite reconocer quién tiene una necesidad, qué condiciones hacen viable el acuerdo y cuándo debes reservar tu energía para otra oportunidad. El siguiente paso no consiste en rediseñar toda tu vida profesional. Elige una conversación que ocurrirá durante las próximas 24 horas. Antes de entrar, escribe 4 líneas. El problema con consecuencias reales, el cambio que valdría la pena, la evidencia que reduce riesgo y el compromiso que debería aparecer. Después escucha. Si la situación contradice tu preparación, ajusta. Esa capacidad de cambiar con información también es mentalidad comercial. Al finalizar, registra una decisión que repetirías y otra que corregirás. Mañana tendrás una evidencia propia, no una idea prestada. Con suficientes repeticiones, dejarás de perseguir aprobación y empezarás a construir intercambios que tengan sentido para ambas partes. Ahí comienza la verdadera diferencia. No estar por delante porque controlas a otros, sino porque puedes observar mejor, decidir antes y actuar con claridad. Guarda este audiolibro y compártelo con alguien que necesite convertir su capacidad en oportunidades sin renunciar a sus criterios.